Estamos en el día, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Lectura del libro de Judith. El Señor en su poder te ha bendecido, pues por ti ha aniquilado a nuestros enemigos. Bendita eres, hija mía, del Señor Dios excelso, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para herir la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Él ha hecho tan célebre tu nombre, que no desaparecerá tu loor de los labios de los hombres. Recordarán por siempre el poder del Señor. No has temido exponer tu vida al ver las angustias y la tribulación de tu linaje, sino que nos has salvado de la ruina bajo la mirada de nuestro Dios. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el orgullo de Israel, tú el honor de nuestro pueblo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue llena Isabel del Espíritu Santo y levantó la voz con gran clamor y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí este honor que venga a mí la madre de mi Señor? Porque he aquí que al sonar la voz de tu salutación en mis oídos, ha dado el niño saltos de júbilo en mi seno. Dichosa tú que has creído en el cumplimiento de lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y dijo María: Mi alma exalta al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva. He aquí que en adelante todas las generaciones me llamarán dichosa, porque el Poderoso ha hecho en mi favor, grandes cosas. Santo es su nombre, y su misericordia se extiende sobre los que le temen, de generación en generación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en esta hermosa fiesta de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, vemos cómo en este Evangelio la Virgen lo que hace siempre en primer lugar es alabar a Dios de las gracias que ha recibido, y en esa humildad es como ella siempre ha sido bendecida de Dios. Y todas las gracias que Dios le hizo, ella siempre lo primero que hacía es referirlas a Dios. O sea que no tenía esa voluntad de pensar en su persona, en su excelencia personal, en su gloria, en su reputación, sino que ella siempre se refería a Dios, que daba gracias a Dios. Y es por eso que también Dios la exaltó siempre, porque una condición de las gracias de Dios es humillarnos y dar gracias. Entonces la Virgen es un modelo perfecto en ese sentido. Desde su concepción inmaculada, siempre fue ella en ese sentido perfecta, y no es como tantos, incluso católicos, que siempre todo lo están refiriendo a su ser, a su ego, a su persona, a su amor propio. Siempre todo lo que hacen está un poquito ligado a su vanagloria, aunque hagan por amor a Dios, aunque hagan las cosas por gloria de Dios, siempre hay ese espíritu de vanagloria, o de buscar su excelencia personal. Entonces Dios es un buen Padre, y a aquellos que lo sirven ciertamente los enriquecerá siempre más. Por eso debemos primero siempre referir todo a Dios, y referirlo absolutamente, no en una parte o un tanto por ciento, sino siempre el 100%. Esa es nuestra
nuestra parte como criaturas, y es normal que adoremos a Dios. Entonces cuando el hombre se pone en lugar de Dios, pues es el gran peligro, porque oscurece la presencia de Dios entre nosotros. Hay quienes más, quienes menos, ¿verdad? A veces vemos que el egocentrismo de ciertos cristianos, ciertos católicos, puede hacer mucho daño. A veces uno lo constata en la vida cotidiana, a veces por pecados de omisión, por anomalías que crean a veces muchos obstáculos a la gracia de Dios. Y si esos pequeños pecados de egocentrismo, de vanagloria, hacen tanto daño, cuánto más aquellos que de una manera realmente deliberada quieren tomar el lugar de Dios. Nosotros vemos las consecuencias que hay hoy en la sociedad de este humanismo, que hace que el hombre está ocupando el lugar de Dios, y que Dios o bien ya no existe, o bien ya no es considerado y es ignorado hasta por los mismos que dicen ser sus hijos. Entonces todos los males de la humanidad desde la creación vienen de esa mentalidad de egocentrismo, del amor propio, de la propia excelencia, que es lo que ha hecho siempre sombra a la obra de Dios. Y pues debemos ver siempre que en todos los pecados hay eso, ¿verdad? Cuando uno quiere cualquier pecado, aunque sea el mínimo, siempre está una sustitución de la voluntad de Dios. O sea, yo no hago lo que Dios quiere, o no lo hago exactamente, o no lo hago completamente. Entonces estoy sustituyendo su voluntad. Su voluntad es una, y yo estoy añadiendo mi pequeña obra personal, etcétera, y eso es lo que hace sombra sobre la obra de Dios. Es lo que finalmente es la esencia del pecado, es querer reemplazarse a Dios de alguna manera, en la medida que uno no quiere aceptar todo lo que Él quiere, todo lo que Él nos pide. Y como Dios siempre nos pide el bien, nos pide lo justo, nos pide lo verdadero, pues entonces cada vez que uno no sigue la voluntad de Dios está haciendo un pecado. Y fuera de Dios no puede existir el bien. No puede existir el bien, no puede existir. Quiere decir que cada vez que uno se aparta de la voluntad de Dios, ya está en el terreno del mal, ya está en el terreno del pecado. Y mucha gente que se ha hecho de esa mentalidad laicista, naturalista, no entienden estas realidades, no entienden por qué no ven que Dios es un ser absoluto y la necesidad de servir a Dios. Dios puso su ley en su creación, en nuestra propia naturaleza, nuestra inteligencia, y debemos seguir ese orden. Ciertamente Dios quiere que tengamos un poquito de iniciativa en nuestra vida, que hagamos cosas también, pero eso también refleja su voluntad, porque Dios puso en nosotros sus talentos, es para que fructifiquen, entonces debemos hacerlos fructificar. Aquel que tiene un talento, hay personas que tienen un talento para hacer algo, pues deben hacer fructificar eso, porque es la voluntad de Dios. Entonces, el hecho de seguir siempre la voluntad de Dios no quiere decir que hay que ser puramente pasivos, puramente que no tengamos ninguna iniciativa, pero esa iniciativa siempre es finalmente una aceptación de la voluntad de Dios. Entonces es buena, es algo bueno tener esa iniciativa. Esas personas que son completamente pasivas, pues también es algo malo,
que no usan su inteligencia, que son necias, que son duras de comprender las cosas, porque no quieren razonar. Bueno, es que Dios nos dio la razón para usarla. Entonces, en la medida que lo que hacemos es legítimo, es justo, es correcto, pues se puede decir que pues es la voluntad de Dios, viene de la voluntad de Dios. Si Dios me ha dado un talento, no lo voy a enterrar, como dice la parábola, el que entierra el talento pues es culpable. Entonces no debemos enterrar las gracias que Dios nos ha dado. Hay personas que tienen facilidades para ciertas cosas, ¿verdad? Pero el pecado está en que queremos hacer algo fuera de ese orden, o el hecho de perseguir en el prójimo sus talentos, porque hay personas que tienen talentos, tienen cualidades, y ese vicio de la envidia a veces hace que haya quienes ponen trabas a los talentos del prójimo, porque consideran que eso pone un poco de sombra sobre su pequeño ego, y entonces están persiguiendo las gracias que Dios ha hecho a los demás. Es un vicio funesto, el vicio de la envidia. Y desde que el mundo existe, pues la envidia ha sido el móvil de casi todo, de muchos pecados. Desde el pecado de Caín fue el pecado de envidia. Entonces, ciertamente Dios nos pide que hagamos fructificar nuestros talentos personales, pero no debemos hacer sombra sobre los talentos de los demás. Y eso a muchos les cuesta trabajo de entender, ¿verdad? Les cuesta mucho trabajo entender eso. Entonces, con su pequeña personalidad, no hay límites, pero están siempre limitando a los demás o a aquellos que consideran ellos que les ponen sombra a su pequeña personalidad. Pero el criterio para saber a qué punto podemos ir o no podemos ir, pues siempre es la voluntad de Dios, la gloria de Dios. Entonces, si una persona hace algo mejor que yo, pues a veces es mejor dejar que ella lo haga, porque pues es mejor para la gloria de Dios, para el bien del prójimo, debemos dejarlo hacer. Muchas veces cuando vemos que una persona hace algo mejor que nosotros, mejor digamos, pues hazlo tú porque tú lo haces mejor que yo. Hay muy pocas personas capaces de hacer eso, ¿verdad? Porque todos quieren ser el mejor, todos quieren ser más que los demás. Y es en el fondo la naturaleza corrompida del pecado, por el pecado original, del que viene este egoísmo, que es tan espontáneo, tan casi invisible, ¿verdad? Porque está en todos lados. Entonces la vida cristiana consiste siempre a someterse al orden de Dios. Cuando alguien por ejemplo, la Virgen María en el Magnificat, ella reconoce las grandes gracias que Dios le ha hecho. No se trata de ser pusilánimes y esa falsa humildad que no quiere reconocer las gracias de Dios, ¿verdad? Pero hay otras cosas que también debemos tomar en cuenta. Es también la excelencia del prójimo. Y entonces hay muchas personas que son muy buenas para defender sus derechos, pero cuando se trata de los derechos del prójimo, pues no son capaces de respetar al prójimo. Y si lo respetan, pues lo hacen parcialmente, pero que lo respeten perfectamente y que haya un juicio realmente imparcial respecto al prójimo, pues no lo hay. Entonces esa gente siempre, si no se le impone un cierto orden, ella no se va a detener, no va a respetar al prójimo. Y es el gran drama del egoísmo humano que hace que haya tantos males en la vida cotidiana, porque las personas siempre están
invadiendo el dominio del prójimo y no saben detenerse, no saben frenarse. Es un defecto también en la educación, que los padres enseñan a los niños, pues sí, a portarse bien, pero no le insisten mucho en el respeto del derecho del prójimo, ¿verdad? De los demás. Casi nadie insiste en eso, porque es muy fácil comprender el derecho personal, el propio, pero entender bien el derecho del prójimo es muy difícil. Entonces, cuando los papás no inculcan a los niños este sentido de respeto por los demás, es muy difícil que los niños lo adquieran solo, porque es algo está tan marcada la naturaleza por ese espíritu de egoísmo, de amor propio, que si no se les inculca a los niños desde pequeños, pues los niños nunca tendrán ese espíritu de justicia con el prójimo. Entonces vivimos una sociedad en la cual la gente a veces respeta al prójimo, porque si no lo respeta, pues va a tener consecuencias, va a tener un castigo, va a tener una prisión, va a tener problemas con la justicia. Pero quiere decir que si no hubiera esas leyes, si no hubiera esa justicia, quiere decir que no respetarían al prójimo. Lo hacen solo por temor, pero no lo hacen por amor de la justicia y por amor del prójimo. Ahí está el gran problema, ¿verdad? Quiere decir que cuando hay una situación en la cual pues hay ausencia de la justicia, del Estado, etcétera, entonces la sociedad se vuelve inmediatamente un caos, porque en los sujetos de la sociedad no hay esa virtud del respeto al prójimo, el sentido de la justicia del prójimo, no la personal. Esa es muy fácil de entender, pero entender los derechos de los que me rodean es más difícil. Entonces, si mucha gente respeta al prójimo, no es por amor de la justicia, es por temor al castigo. Y eso es lo que es bueno inculcar a los niños, no solo el temor al castigo. Si tú haces esto, te voy a castigar. Si tú haces aquello. No, es que el niño debe entender que respetar a Dios, respetar al prójimo, es algo bueno, es algo deseable. Y que él acepte eso como una parte de sí mismo, el derecho, esa actitud de respetar el derecho de Dios y del prójimo. Y que aunque no tuviera el castigo, que él lo hiciera de buena gana y con gusto. Ahí esa es la educación que falta, ¿verdad? Porque hay muchos niños que si los papás no están ahí, van a hacer lo que los papás habitualmente les prohíben. Porque el único incentivo que tienen es el castigo. O sea, si tú no haces esto, te voy a castigar. Entonces, son virtudes penales, o sea, no son virtudes que están basadas en ese apego que una persona puede tener por la virtud, por el orden, por la verdad. Entonces, es puramente una cuestión exterior, ¿verdad? O sea, yo hago esto para que no me pase nada, para que no me vayan a castigar, para no tener problemas. Pero cuando no hay todas esas razones, entonces él no tiene problemas en pisotear el derecho ajeno. Bueno, eso en la medida que es la expresión de la voluntad de Dios, porque Dios quiere, Dios ha hecho una ley, Dios ha hecho un orden, y en ese orden está también el derecho del prójimo. Pero en el fondo estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es la realidad de la vida cristiana. Y muchos católicos pues se apegan a ese aspecto exterior de la vida cristiana, pero no tienen el espíritu. Y cuando no tienen peligros o
inconvenientes, entonces son capaces de ser muy injustos con el prójimo, o faltar a la caridad, hacer sufrir al prójimo sin problemas, sin inquietudes, ¿verdad? Hasta lo hacen con la sonrisa, como diciendo, qué divertido. Entonces, eso todo Dios lo detesta, lo reprueba. Por eso la vida cristiana no es solo hacer ciertas cosas, sino también el tener el espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Si hubiera gente buena, la ley incluso no sería necesaria, porque aquellos que aman al prójimo, como dijo Jesucristo, que toda la ley se resume en el amor de Dios y del prójimo, pues aquellos que aman a Dios y al prójimo no van a ser injustos con el prójimo, no van a matar, no van a robar, no van a hacer ningún pecado contra los 10 mandamientos. Por eso es mejor tener el espíritu de la ley que la ley, ¿verdad? Está bien practicar la ley y conocer la ley, pero es mejor y más fácil tener el espíritu de la ley, que es el espíritu de amor a Dios. Y no hay que tampoco decir que no necesitamos la ley, tampoco, porque eso sería una ilusión. En la situación que vive la humanidad actualmente, en el pecado original, se necesita la ley, no se puede prescindir de la ley tampoco, sería una especie de ilusión que no está bien tampoco. Pero si uno tiene la ley, pero trata de tener el espíritu de la ley, pues uno va a respetar la ley con más facilidad. Y en ciertos casos que la ley no sea tan evidente, pues nosotros vamos a tener una buena reacción en una situación en la que parece que yo no estoy obligado de hacer esto, que no de hacer aquello, pero como tengo el espíritu de la ley, voy a hacer eso espontáneamente, ¿verdad? Como aquellos que dicen, es que yo no tengo la obligación de ayudar a tal persona porque no tengo la obligación. Pero si tienen el espíritu de la ley, van a entender que la caridad también nos apremia, nos urge para que seamos buenos con el prójimo, sin necesidad que haya una ley que me diga, tú tienes que hacer esto, ¿verdad? Entonces el espíritu de la ley es muy importante, y es en lo cual ese espíritu está también muy ligado a la acción del Espíritu Santo, que es un espíritu de amor, de caridad, y que nos ilumina aquellos que tienen la gracia de ser cristianos, de ser católicos. Pues sí, entonces este espíritu era el espíritu de la Virgen María. Desde su concepción, la Virgen María nunca tuvo ese espíritu de egocéntrico, es que yo soy la Madre de Dios, es que yo soy la llena de gracia. Ella nunca hablaba de esa manera, ni lo pensaba. Pero cuando hablaba, pues decía, es que Dios me ha exaltado, ¿verdad? O sea, mi alma engrandece al Señor. No, mi alma, me engrandezco en mi alma. Ella decía, mi alma engrandece al Señor, mi Salvador. O sea, aquel que me ha hecho lo que soy. Entonces, la Virgen María tenía ese gran espíritu de humildad, que no era tampoco un espíritu de pusilanimidad, porque cuando el ángel le anunció que sería Madre de Dios, ella no se negó bajo pretexto de humildad, porque hubiera sido un pecado. Entonces, al mismo tiempo era magnánima la Virgen, y en su magnanimidad había pues humildad. Y mucha gente está contaminada de ese espíritu romántico que nos ha hecho tanto daño a los países cristianos, que creen que ser humilde es ser pusilánime, que ser humilde es no tener generosidad, no emprender grandes cosas, no hacer grandes cosas, porque según eso son humildes. Entonces esa no es la verdadera humildad cristiana, porque la Virgen, cuando el ángel le dijo que ella sería la Madre de Dios, no dijo, pues yo no puedo ser porque no soy digna. O sea,
No, ella aceptó porque era la voluntad de Dios, aunque ella sabía que era algo grandísimo lo que iba a recibir, pero no puso trabas bajo pretexto de humildad. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Entonces la verdadera humildad no es pusilánime, no es sentimental y además es fuerte, es varonil, la verdadera humildad. Entonces, hoy los cristianos tienen una formación con mucha influencia del espíritu romántico, sentimental, que ha hecho tanto daño al cristianismo, y creen que, pues sí, que ser humilde es ser sentimental, ser tonto, ser pusilánime, ¿verdad? Como mucha gente. Yo he tenido muchas experiencias, ¿no? De personas que creen que porque el padre es bueno, entonces van a abusar de él o le van a tratar de cierta manera sin respeto o como si fuera un compañero, como si fuera un amigo, y tiene un sentido deformado de lo que es el respeto, de lo que es la confianza, de lo que es, la actitud que debemos tener, incluso entre cristianos, ¿verdad? Entonces no debemos tener no decir porque tal persona es buena persona que ya tiene que ser tonta, entonces tiene que aceptar que yo abuse de ella, que yo le falte a la caridad, tiene que aceptar porque es buena, y si no acepta quiere decir que es mala o que no es caritativa, pero no es verdad. Nuestro Señor, cada vez que los fariseos venían a molestar con sus cosas, siempre los puso en su lugar, pero con qué energía, que hasta le concibieron un grandísimo odio, ¿verdad? No era esa bondad romántica, sentimental, ¿verdad? Dicen, porque es bueno, entonces va a aceptar que yo abuse de él, que yo falte a la caridad con él. No, nuestro Señor siempre puso a los fariseos en su lugar. Hay que leer el Evangelio. No era un dejado, por decirlo así, y tenía bondad, pero la bondad no es ser tonto, no es ser débil, no es ser pusilánime, no es ser apático, como hay tanta gente hoy que dice yo soy bueno, y porque es bueno es un perezoso, no hace nada, está ahí. Creen que eso es ser bueno, ser necio. Entonces, pues la Virgen María en toda su humildad, porque como ella nunca hubo una persona tan humilde fuera de Jesucristo, en toda su humildad, pues también tenía un alma grande, y el Magnificat es la oración que dijo cuando la Santa Elizabeth la alabó, porque ella había que era bendita entre todas las mujeres. Pero la Virgen María, en lugar de decir, es que sí, yo soy la bendita entre todas las mujeres, no, ella empezó a alabar a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en no crear en los niños el espíritu egocentrista, porque hay papás que creen que lo mejor que pueden hacer a los niños es siempre estarlos elogiando y tener un amor imprudente de ellos, o sea que el niño se siente como si fuera el centro del mundo, y no, el niño no es el centro del mundo, tiene que entenderlo. Los papás no deben elogiar a los niños, tienen que mostrarles su afecto, claro está, y darles también una cierta personalidad, que el niño tenga personalidad, que no sea un pasivo, pero en toda humildad. Entonces, cuando los papás tienen un amor desmedido por sus hijos, les hacen daño, los sobreprotegen, y el niño se llega a sentirse como si fuera el centro del mundo, y es hacerle un daño al niño que él piense eso, porque cuando él crece y ve que el mundo no está alrededor de él,
entonces no va a entender, se va a rebelar o va tal vez faltar al bien al prójimo. ¿Por qué? Porque él considera que él debe ser primero. Entonces no hay que tener ese tipo de amor por los niños que les hace mucho daño y que los hace egocéntricos. Entonces no quiere decir que no hay que mostrarles amor a los niños, que no hay que mostrarles apoyo, que no hay que mostrarles afecto, pero el cuidado, o sea, el pequeño ego del niño empieza a crecer, empieza a confirmarse, empieza a mantenerse muy claro en su espíritu y ya no ve tanto que también están los demás. Entonces a los niños, pues como son niños, no se percibe bien las consecuencias de todo lo que se les da cuando son niños, pero es que eso es la semilla que cuando él crezca va a crecer, esa semilla va a crecer. Entonces la educación que se les da a los niños más pequeños, incluso antes de que puedan hablar, es muy importante. Y no hay que hacer de ellos unos egocéntricos. Es muy peligroso. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo la Virgen desde niña, pues ella fue educada en una disciplina santa, y no, en ella nunca se fomentó ese espíritu de egocentrismo. Ya desde pequeña ella se consagró a Dios. Y así siempre fue su vida, su trayectoria siempre fue límpida, y por eso que este día de la Asunción es en el cual se corona todas sus obras desde el primer instante de su concepción hasta su muerte. Realmente la trayectoria del alma de la Virgen María a través de este mundo fue perfecta y no hubo en ella tacha, no hubo en ella alguna mancha, ningún error, ninguna oscuridad, ningún defecto. ¿Quién puede decir eso fuera de ella? Nadie. Y sin embargo, ella siempre se mostró humilde, y es lo que debemos aprender. Nosotros que hemos recibido mucho menos y que tenemos muchos defectos, y bueno, hay personas que están llenas de defectos pero no los ven y se sienten muy bien, se sienten ellas muy bien, como si no tuvieran defectos. Pues eso ya de por sí es un pecado tener esa mentalidad, aun si prácticamente no han dicho nada o no han hecho nada, pero esa complacencia en su propia personalidad ya es mala, es un pecado, eso es lo que se llama orgullo. Y esas personas pues nunca sufren que alguien las corrija, piensan que siempre todo lo que dicen es correcto, es perfecto, y es muy difícil ayudarlas, es muy difícil que se mejoren, porque ya consideran que lo que tienen están bien, ¿verdad? Yo no soy como ese publicano que está ahí, yo hago todo bien, es lo que decía el fariseo. Y esa es un gran pecado de orgullo. Y es cierto que el fariseo cumplía la ley, hacía todo lo que estaba prescrito en la ley, es cierto. Sin embargo, tenía un pecado de orgullo en su alma que a Dios era insoportable. Por eso nuestro Señor dijo, este fariseo no salió justificado de su oración, que dice, estaba en pecado grave, estaba en pecado mortal, por esa soberbia. Cuidado, no hay que alimentar ese pequeño ego en los niños y tampoco en nosotros, claro está, debemos tener mucho cuidado. Entonces, no hay que sustituir lo que Dios, la obra de Dios. Debemos decir, bueno, lo que Dios quiere es lo que yo voy a hacer, pero no voy a hacer mi obra, mi pequeña obra, fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que se llama una sustitución de lo que Dios quiere.
Y esa sustitución es el gran pecado del mundo moderno, de sustituirse a Dios. O sea, ya el mundo moderno no necesita, ni busca, ni pide la providencia de Dios, porque el hombre ya es providencia para sí mismo, no necesita de Dios. ¿Qué jefe de Estado, pongamos hoy, habla de Dios y dice que pues la sociedad necesita de Dios? No, o sea, hoy se comportan todos como si la sociedad pudiera bastarse a sí misma. Entonces están sustituyendo a Dios. Es un gran pecado. Es un pecado muy grave. Y también ese será el pecado del anticristo, porque el anticristo querrá hacerse Dios, sustituirse a Dios y hacerse adorar en todos los lugares santos, incluso en las iglesias se va a hacer adorar. Pero será la consecuencia de tantos pecados de los hombres que no quisieron reconocer a Dios ni a su iglesia, y tendrán que adorar un hombre a una bestia, porque ese es el nombre que se le da en la Escritura al anticristo. Entonces la iglesia conciliar también quiere hacer una sustitución de la iglesia tradicional. Entonces Monsieur Lefebvre hablaba de eso, diciendo que era una especie de falsificación. Hablaba de la iglesia conciliar, que era una falsificación. Es una falsificación y una sustitución de la iglesia católica, de la verdadera iglesia católica, en la que se ha cambiado pues su doctrina por otra doctrina nueva, pero ellos han guardado ese aspecto de sociedad, de la estructura jerárquica, como decía Monseñor Vigano hace poco tiempo en un discurso que hizo en español, y que esta iglesia conciliar ha conservado la estructura jerárquica, la fuerza coercitiva y la apariencia externa, pero se le ha vaciado de todo el contenido. Ahí está el misterio de iniquidad, el misterio de iniquidad. ¿Cómo es posible, verdad? La estructura de la iglesia está ocupada, y ya la iglesia se ha reemplazado, por ejemplo, la doctrina por una nueva doctrina. No es la doctrina de la iglesia, pero ellos guardaron el aspecto exterior, el nombre. Decimos, nosotros somos la iglesia católica, pero están falsificando la iglesia. Es como alguien que me dice que falsifica monedas y me da dinero y me dice, esto es tanto dinero, y eso pues es una falsificación, no es verdad, no es tanto dinero. Hay una gran sustitución, se falsifica la iglesia, una nueva doctrina, nuevos sacramentos, nueva misa, que curiosamente desde el principio se le llamó el Novus Ordo, que es una expresión masónica, porque el Novus Ordo se refiere al Novus Ordo del masónico. Curiosamente la nueva misa se llama el Novus Ordo. Después la liturgia, la doctrina, el catecismo, hasta las oraciones, todo ha sido sustituido. Entonces nos han vendido gato por liebre, y los católicos creen que siguen siendo católicos, pero los han estafado, les han dado otra religión, y creen ellos que siguen siendo católicos. Entonces ya los católicos hoy se comportan como protestantes, ya tienen no tienen el nombre protestante, pero tienen los principios, aquellos por los cuales la iglesia condenó a Lutero. Y si no los hubiera dicho Lutero, él no hubiera sido condenado, no hubiera sido llamado protestante, porque es por esos principios que la iglesia lo condenó, no tanto por otras cosas. Entonces debemos comprender que en el fondo es una cuestión de ideas. El problema de la crisis de la iglesia, nos han cambiado las ideas, nos han cambiado nuestra fe. Esta gran sustitución es una
es una obra maestra de Satanás, como decía Monseñor Lefebvre. Él hablaba que la obra maestra de Satanás era de haber cambiado la iglesia por obediencia. Entonces, los nuevos jefes de la iglesia están ganados a las ideas modernistas y es por obediencia que han impuesto la nueva religión, la iglesia conciliar. Y ese es el golpe maestro de Satanás, de haber impuesto a la iglesia, haberse impuesto en la iglesia por obediencia. Pero esta obediencia es una falsa obediencia, porque la obediencia siempre se refiere, primero se basa en los principios de la fe. Yo obedezco porque Dios lo pide, porque mi fe me lo enseña, pero yo obedezco en función de la fe, y ahí está lo que los católicos no han entendido o no entendieron antes, que cuando yo obedezco a un superior, siempre es por motivos de fe. No obedezco al superior, diga lo que diga, sino porque Dios me pide de obedecer. Y si mi superior empieza a socavar los fundamentos de la fe, entonces yo ya sé que no estoy obligado a obedecer, porque los motivos de la obediencia son la fe. Entonces, si se destruye la fe, también se destruye el motivo de obediencia a una autoridad que socava la fe. Es fácil, ¿verdad? Es fácil, debería ser fácil, y es incluso una verdad de sentido común, más elemental, ¿verdad? Es como que un padre le dice a su hijo, vete a robar, vete a matar, y el hijo le dice que no. Es muy razonable esta reacción de su hijo, no tiene nada de malo. Y es lo que hay que entender. La obediencia no es algo arbitrario, que uno puede hacer lo que quiera, pero a los católicos pues se han vuelto borregos, se han vuelto que creen que obedecer es no entender, no más hacer. Y entonces basta que estemos bajo la autoridad de este Papa y que ya todo está bien. Pues no, este Papa ya está destruyendo la fe, está diciendo, ofendiendo a Dios, diciendo blasfemias, diciendo herejías. Entonces no tiene sentido nuestra religión, no tiene sentido nuestra obediencia con personas así. Entonces nos trata de renegar de la autoridad como tal, que ellos, a pesar de ellos, representan, pero que no la ejecutan como deberían. Pero ese principio de que pues sí se debe obedecer permanece en el sentido de que cuando Dios dispona y venga un buen Papa, entonces tendremos que obedecer. Pero no se trata tampoco de negar la noción de la obediencia cristiana. Entonces, meditemos mucho en la actitud de la Virgen María, la actitud de su corazón inmaculado, que sí fue de obediencia, ¿verdad? Pero a Dios. Y obedecer a los hombres por Dios, en la medida que representan a Dios. Pero si no representan a Dios, pues yo no los puedo obedecer. Entonces, no es una cosa absoluta la obediencia, es relativa a Dios, relativa a la fe. Y por eso la Virgen tampoco iba a aprobar el veredicto del Sanedrín contra nuestro Señor, de crucificar a nuestro Señor. Ella tampoco lo aprobó. No se puso a decir, es que tengo que ser obediente, porque en ese tiempo esa gente era la autoridad de Dios, ¿sí? Eran los sacerdotes del Antiguo Testamento que Dios había aprobado, que Dios había querido, que Dios había promulgado, y que en ese momento estaba en vigor la ley del Antiguo Testamento, que era de Dios, que era la ley de Dios. En ese momento, y ya después en el Nuevo Testamento, Dios hizo una revocación de ese testamento antiguo, y ya hizo el Nuevo Testamento, que es un nuevo pacto con los cristianos, con aquellos que son creyentes en Jesucristo. Así que
Y pues la Virgen María es aquella que nos dio a Jesucristo, es aquella que ha estado, por decirlo así, detrás de toda la obra de Dios, porque ella rogó mucho por nosotros, ella rogó mucho por la humanidad, para que Dios tuviera compasión de la humanidad, y tanto rogó por la humanidad que Dios la quiso asociar a su obra, porque ella era un alma compasiva. Ella desde niña veía las miserias del mundo, veía todo lo que pasaba en el mundo y sabía a qué punto la humanidad era miserable. Entonces ella rezó por nosotros, y de tal manera que Dios decidió asociarla a su obra de salvación, y sin ella pues no tendríamos a Jesucristo. Así que unámonos a este Magnífica de la Virgen María en este día, que es el día en que entró al cielo y que ya recibió la recompensa de toda esa vida, esa trayectoria que ella tuvo en su vida, que fue perfecta, inmaculada, sin tacha, aunque le pese al Papa Francisco. Entonces que él habló de la Virgen como una pecadora. O sea, realmente eso es una herejía, y es tremendo que un papa diga eso. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que tenga compasión de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestras naciones y de toda la humanidad en esta época que no tiene precedentes en la historia por su gravedad y por sus males que son presentes actualmente. Ave María Purísima, sin pecado concebido.